Excelente lunes, amigos y amigas. Gracias por iniciar la semana junto a los medios comunitarios de Corape. Seguimos conociendo a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Importante saber quiénes son de cara a las elecciones de este 9 de febrero de 2025. Hoy nos acompaña Alejandra Rivas. Ella es candidata vicepresidencial por Izquierda Democrática. Su compañero de fórmula es Carlos Rabascal. Alejandra Rivas es quiteña y reside en Manabí. Es licenciada en Tecnologías de la Comunicación y ha tenido experiencia en comunicación estratégica, de asuntos públicos, de solución de conflictos, de mediación, negociación, etcétera. Vamos a saludarla para ir desarrollando esta entrevista. Así que, candidata, ¿cómo está? Buen día, bienvenida a Corape. Muy buenos días, Elvita. Buenos días a todo Corape. Es un gusto estar aquí esta mañana. Saludos a todos, especialmente en nuestros sectores rurales del Ecuador. Gracias por acompañarnos y queremos saber en esta primera parte de la entrevista qué le motivó, cuál fue ese clic para decidir participar en la política y ser candidata junto a Carlos Rabascal. Por favor, que nos cuente. Sin duda alguna, primero los 10 años que Carlos y yo nos conocemos, no somos unos extraños, venimos trabajando juntos como colegas, como un equipo, más de 10 años y obviamente hemos desarrollado una gran amistad, mucha confianza entre el uno y el otro y esto, Carlos siempre ha estado con una agenda mucho más política, ha sido candidato y él buscaba y busca ser presidente de los ecuatorianos, es un hombre muy preparado, muy capacitado, es un hombre que a pesar de haber nacido sin una pierna, él nunca se ha dejado derrotar, siempre ha luchado y esa lucha y esa determinación la tiene junto a una gran sensibilidad como ser humano. Es diferente que una persona que haya nacido en esas circunstancias, pues obviamente es un hombre mucho más sensible hacia el ser humano, hacia sus problemas y complejidades y en ese sentido sé que estoy de la mano de no solo de un gran profesional, sino de un gran amigo y de alguien de confianza. Y yo tengo más de 35 años de ejercicio profesional en el sector público como en el privado. Y en ese sentido, ver ahora al Ecuador con una multicrisis, mi área de especialización es el manejo de crisis, pues obviamente junto a Carlos, por eso me decidí a dar mis servicios, mi experiencia al país y por eso decidí estar en esta papeleta en la lista 12 junto a Carlos Rabascal. Y precisamente lo que usted acaba de mencionar y es esta experiencia en gestión de crisis y yo revisaba algunas entrevistas suyas y usted hablaba acerca de este tema y señalaba que en Ecuador requerimos también mucho de esta gestión de crisis en todo sentido. Por ejemplo, ¿cómo le implementaría esto usted en el gobierno y por dónde empezaría a gestionar esa crisis? La gestión de crisis es algo de mucha especialidad, además que tiene mucha complejidad. Hay temas no solo sensibles de personales, sentimentales y hasta psicológicos en las personas, sino también de gestión de liderazgo y de un gran impacto económico. La gestión de crisis necesita de un gran desarrollo de profesionales y en este sentido nosotros hemos ya diagnosticado y hemos hecho un plan de gobierno que lo hemos realizado con más de 35 profesionales, especialistas y expertos en cada uno de los sectores. Es decir, este no es un plan de gobierno hecho con inteligencia artificial. Este es un plan de gobierno hecho con seres humanos con una gran experiencia en todos los sectores y ahí hemos bajado 5 ejes fundamentales, ¿no? Y priorizado también lo urgente y lo emergente. ¿Qué es lo urgente y lo emergente? La seguridad, el desarrollo económico, el empleo, la salud, la educación, entre otras disciplinas. Pero ¿cómo tenemos que hacer todo esto? Para empezar, la seguridad es transversal a toda actividad, a todo escenario de los ecuatorianos y lo que más necesitamos como ciudadanos y como ecuatorianos es la generación de la productividad, del empleo y de mejorar las condiciones para poder realmente tener un desarrollo económico a nivel nacional. Y en este sentido, estos son nuestros ejes principales y fundamentales. También es un plan de gobierno que está diseñado y que fue elaborado con este grupo de especialistas bajo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y es por esto que nosotros ponemos al ser humano como el centro de nuestro plan de gobierno, además de cumplir una agenda compartida con Naciones Unidas en temas de combate a la pobreza. Es un plan que tiene inclusión, que tiene equidad, que habla de cambio climático y preventivo también en los temas de cambio climático, de bienestar social, de educación, de salud y un capítulo especial en la producción agrícola e industrial en la ruralidad.
Candidata, usted ha hablado acerca de este diagnóstico que lo ha hecho con varios profesionales para, en este caso, tocar los temas que afectan como país y en estas soluciones. Ha hablado acerca del tema de seguridad. En este diagnóstico también asumo que se aborda cómo reestructurar el tejido social, programas sociales también para hacerle frente a todas esas necesidades que tienen los niños, jóvenes, adolescentes, personas que son de escasos recursos económicos y que viven en zonas vulnerables del país. ¿Cuál es ese plan que tienen para, en este caso, hacerle frente a este tema, el social? Eso es exactamente lo que se tiene que hacer. Son varios enfoques para el combate a la inseguridad. Pero lo que tú acabas de mencionar, Elba, es lo más importante, porque es el origen de la mayoría de los problemas que vivimos hoy en día, porque los temas de inseguridad nos han desbordado a los ecuatorianos. ¿Y qué es lo que sucede? Que necesitamos reconstruir nuestro tejido social. Razón por la cual nuestros niños, nuestros jóvenes están siendo cooptados por el crimen organizado. Es decir, el crimen organizado, los grupos de delincuencia están cooptando en estos lugares y estos espacios donde el Estado y la sociedad hemos fallado a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y se necesita una política pública urgente y emergente en la reconstrucción de nuestro tejido social. Y el tejido social no es solo un tema de educación, de moral, de valores, de ciudadanía, porque hemos roto el estar interesados el uno del otro, ¿no? Y la polarización ha marcado mucho este gran problema en el país, ¿no? Esa es una de las principales acciones desde el gobierno de Carlos Rabascal y Alejandra Rivas, la reconstrucción de nuestro tejido social, pero a la par tenemos que entrar a combatir la inseguridad, que también tiene varios escenarios. Uno es un plan integral nacional de seguridad que nosotros lo tenemos desarrollado con nuestros especialistas, y aquí sí quiero recalcar que en nuestro plan de gobierno los especialistas en seguridad han sido los mejores que tiene este país, con gran trayectoria, con mucho conocimiento, conferencistas a nivel internacional. Es decir, que nosotros no vamos a llegar a experimentar o a buscar recién los perfiles para ver quién va a manejar o qué vamos a hacer. Ya lo hemos desarrollado en nuestro plan de gobierno, que además es un proyecto país. Y en seguridad necesitamos este plan integral nacional de seguridad. 2, necesitamos una reingeniería urgente en todo el Sistema Nacional de Inteligencia, que además tiene mucha contaminación. Necesitamos depurar ciertos malos elementos, que no son todos, no podemos generalizar, pero sí tenemos cierta contaminación en el Sistema Nacional de Inteligencia, y necesitamos reforzar la cooperación entre los subsistemas de inteligencia para mejorar las decisiones, la calidad de la información. Y sobre todo, y es una de las cosas que más estamos promoviendo últimamente, es que es urgente tener una agencia autónoma de contrainteligencia. La contrainteligencia es aquella que nos ayuda en la depuración, nos ayuda a gestionar y tomar mejores decisiones hacia dónde debemos atacar a estos grupos de delincuencia organizada, hacia dónde tenemos que ir alrededor de esta gran red de microtráfico afuera de las escuelas de nuestros jóvenes a nivel nacional, y también cómo nosotros tenemos que empezar a planear estos objetivos de los GDO, lo cual nos permite ser mucho más eficientes y efectivos con nuestro presupuesto, con nuestros recursos, con nuestras dotaciones. Adicional, tenemos que reforzar la capacitación, la tecnología y la innovación. O sea, son varios frentes que hay que hacer al tiempo, y entre esos también la reconstrucción de nuestro tejido social. La seguridad tiene que ser una de las acciones desde el primer día. Y en el primer día nosotros ya vamos a desarrollar y presentar un equipo sólido con experiencia en manejo de seguridad, con una política internacional y con la colaboración internacional, porque el Ecuador no puede combatir esto solo. Candidata, y para ir pasando a otro tema, antes usted ha mencionado este plan integral de seguridad y ha hablado de una reingeniería en el sistema de inteligencia, ha hablado de una agencia de contrainteligencia. Quizás ustedes tienen planeado también ahí algunas acciones en el SNAI, se habla mucho de esta institución. También hay algunos candidatos y también analistas que han barajado durante este periodo de las elecciones la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Qué planean también frente a esto?
Mira, este momento el Ecuador tiene primero un estado obeso, el cual se necesita agilizar y reestructurar para achicar, porque también tenemos una gran deuda interno y el presupuesto general del estado, pues la mayoría está para pagar los sueldos del sector público. Hablar por hablar creo que es irresponsable. Lo que sí tenemos que hacer en el caso del Sistema Nacional de Rehabilitación, que de rehabilitación no tiene nada, para empezar, hemos propuesto en nuestro plan de gobierno el reconstruir la agencia en un sentido de poder tener realmente profesionales a cargo de esto, porque este momento, ¿qué sucede en nuestras cárceles? Tienes absolutamente de todo, los que son y los que no son. Están ahí. Además, están todos mezclados entre los que robaron, o sea, un delito mínimo o un robo, un hurto, hasta uno mayor de un ataque terrorista o de sicariato, entonces, o violaciones y demás. Entonces, primero tenemos que organizar bien esta situación dentro de nuestro sistema carcelario, reconstruir todo en el sentido de poner profesionales a cargo, porque también tenemos serios problemas de contaminación dentro del sistema carcelario y buscar todo el tiempo hacer muchas pruebas de confianza y con la tecnología tener un mejor control. Los militares no pueden estar el resto de la vida en las cárceles nacionales. Los militares tienen otras funciones dentro de la seguridad de nuestro país y de nuestras fronteras, que en este momento están con mucha porosidad. Entonces, sí necesitamos entrar en esta agencia de rehabilitación, implementar nuestro plan de gobierno en ese sentido con nuestros expertos de seguridad y también el manejo de derechos humanos. Pasamos de inmediato a otro tema y algo que le quería consultar. Aquí en Corape nosotros hacemos constantemente entrevistas a organizaciones. Hace poco entrevistábamos al coordinador del Pacto por la Niñez y Adolescencia y ellos como organización han hecho este análisis del contenido de los planes de los 16 candidatos presidenciales y ellos hablaban con preocupación y señalaban que en este caso muchas de las organizaciones no han tratado de manera adecuada temas como pobreza, desarrollo infantil, políticas públicas, inversión social, sobre todo estos temas que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí conocer un poco, le veo con este plan de trabajo en la mesa, conocer un poco cuáles son las propuestas que ustedes como binomio presidencial han enfocado a este tema, a esta parte de la población, nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, mira, yo en realidad siempre estoy con mi plan de gobierno en todas las entrevistas, porque primero que este es un plan de gobierno, como lo digo, que lo hemos hecho con un sinnúmero de profesionales hombres y mujeres de mucha capacidad y trayectoria, y por otro lado, porque es el único que tiene lo que tú estás viendo aquí, que es un plan plurianual. ¿Qué quiere decir esto? El resto de binomios no presentaron este plan, que era requisito dentro del Consejo Nacional Electoral. Y en este plan plurianual, si tú puedes ver, aquí nosotros decimos, en el objetivo, la meta, la estrategia de la articulación, es decir, con quién lo vas a hacer, o sea, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, ¿no? Y los tiempos, en los 4 años de gobierno, en qué años los vas a implementar. Y entonces, esta es la forma responsable de realmente hacer un plan de gobierno. Tenemos en anticorrupción, en justicia, en seguridad, en cambio climático, en producción a nivel rural, en la prevención y combate de lavado de activos, el desarrollo económico inclusivo, las políticas fiscales también, cómo las vamos a manejar, en qué tiempo, crecimiento económico en los sectores claves y emergentes, que son a nivel de lo rural, empleo digno y apoyo al emprendimiento. Aquí hablamos muchos también para los jóvenes, la economía circular, la transformación digital, el fomento a la innovación. Es decir, tenemos un sinnúmero dentro de estos 5 ejes y también en todo lo que es el tema de niñez. Trabajamos con un equipo muy sólido, con mucha experiencia, no solo en temas educativos, de nutrición y de salud. Tenemos en nuestro plan también, creo que es el único que tiene un capítulo muy fuerte sobre salud para mujer. No solo salud física, sino también mental, derechos de la mujer y también promovemos mucho la defensa y un seguimiento hacia los problemas de violencia de género. Y un sistema obviamente de salud, ¿no? En lo que es el tema de niñez e infantil tenemos pues mucho derechos de protección.
hablamos de uno de los temas álgidos y sin duda controversiales en el Ecuador, como es el embarazo de las menores de edad, no solo de los temas preventivos, sino también desde la parte de la justicia y de la legalidad, pero también como sociedad, ¿no? Que tenemos que empezar a involucrarnos, a empezar a hablar más sobre esto y a denunciar. Porque mucho de este gran problema que tenemos en el Ecuador empieza en la familia, y muchos de los casos que vemos en Ecuador incluye a familiares que hay violencia a menores de edad y obviamente embarazo en menores de edad. Entonces, sí hemos hecho grandes avances y un enfoque especial, como digo, también bajo la agenda compartida de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en niñez y en salud, en educación, en emprender, en la juventud. Tenemos programas que además están vistos con otros países, que hemos visto que hay éxito, por ejemplo, en Chile, en México, en Uruguay, en Costa Rica, en distintas de estos programas que vamos a implementar junto a Naciones Unidas con la colaboración internacional, porque lo importante de esto es que sean sustentables en el tiempo, Elba, porque yo puedo presentar muchas cosas en este plan y, como te digo, con esa responsabilidad de decir cómo, cuándo y en qué año los vamos a hacer, pero los recursos tienen que mantenerse, y para eso necesitamos del sector privado, para eso necesitamos las ONGs, para eso necesitamos las multilaterales, para asegurar que a través de las políticas públicas puedan trascender los gobiernos de estos programas y no se queden colgados cuando viene otro gobierno y decide hacer algo nuevo. Y aquí también saber cuál es esa estrategia o ese plan para hacerle frente a uno de los problemas también que como país nos afectan y están afectando a nuestra niñez, que es la desnutrición crónica infantil. Según datos del actual gobierno nacional, se bajó del 20,1% en 2023 al 19,3% en 2024 los índices de desnutrición crónica infantil. ¿Cuál es esa estrategia que ustedes plantean frente a este tema? Son en varios puntos. Uno, desde gestación, o sea, desde el monitoreo, el soporte a las madres, desde ahí, no solo en su parte de salud, sino obviamente nutritiva, en su entorno psicológico, en su ambiente, en su acceso también a poder tener la alimentación adecuada. O sea, empieza por ahí, ¿no? Luego tenemos que hablar no solo del momento que nace el niño, sino que también nosotros todavía no hemos hecho un esfuerzo para cambiar el desayuno escolar. El desayuno escolar de nuestros niños tiene altos contenidos de azúcar, altos contenidos de carbohidratos, y eso no es nutritivo. Entonces hablamos de que combatimos la desnutrición, sí, pero hay que combatirla desde el periodo de gestación. Y para eso nuevamente cito a Naciones Unidas, porque hemos revisado con ellos programas importantísimos de implementar en el Ecuador, con la Organización Panamericana de la Salud, entre otros, que están ya. No hay que inventar el agua tibia, pero hay que implementarlos y buscar para eso las alianzas público-privadas. Pero como digo, es desde la gestación, el nacimiento y por lo menos los primeros 5 años que necesitan tener una nutrición que sea adecuada, no azúcar, carbohidratos. Es decir, en eso todavía tenemos mucho que hacer, Elba. Eso no hemos podido erradicar, pero sí hay que hacerlo a través de los programas y la colaboración internacional, y hacerlo también capacitando a nivel rural a nuestros maestros, a nuestras sociedades y a nuestros dispensarios de salud a nivel rural. A quienes se integran a los medios comunitarios de Corape, comentarles que estamos en entrevista con Alejandra Rivas, candidata vicepresidencial por Izquierda Democrática. Y también revisaba algunas entrevistas suyas y usted hablaba en algunos de estos espacios de la importancia de restituir la imagen de la vicepresidencia de la República. Conocer un poco en qué se basa esto, en qué se enfocarán precisamente para restituir la imagen de la vicepresidencia, a propósito también de la coyuntura que se vive como país y de algunos análisis que hacen expertos de que hablan de un poco repensar ese rol del vicepresidente o vicepresidenta. Es lamentable la novela y es bochornoso tanto a nivel nacional como internacional de todo este año, la novela que tenemos entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Abad. Para empezar, son un binomio que fueron electos de forma democrática, que fueron elegidos por el pueblo ecuatoriano, por una mayoría en todo caso. Y esto no es posible que el segundo puesto de mayor importancia del país, además de que es el vicepresidente, la institución tal
de la vicepresidencia, quien tarde o temprano ese funcionario va a poder reemplazar de forma permanente o temporal al presidente de la República. Entonces, no estamos hablando de cualquier funcionario de Estado, estamos hablando del segundo más importante. Y para ser el segundo funcionario más importante del Ecuador, se tiene que tener la preparación, la experiencia y poder realmente presentar todas las capacidades para poder liderar un país de la mano, en este caso, de tu presidente, en mi caso, junto a Carlos Rabascal. Y en ese sentido nosotros hemos sido responsables desde el inicio y así lo tienen que hacer todos los binomios, Elba. El problema está en el origen, que se inscriben personas desconocidas, que nunca han tenido ninguna relación, menos aún van a poder trabajar por un país en una crisis como esta y sacarlo adelante si cada quien tiene sus intereses y cada quien obedece a distintos grupos o ideologías. Entonces, en ese sentido tenemos que ser responsables desde el origen, como es el caso de Carlos y el mío. Y segundo, que en nuestro caso, Carlos me ha pedido que yo maneje, y nosotros acordamos desde el inicio, 10 años de trabajar juntos, era obvio que yo iba a manejar una delegación técnica en la vicepresidencia en comercio, en producción, en resolución de conflictos y en manejo de crisis, que es mi área de especialidad. Y adicional, Carlos, estas últimas semanas me ha pedido también que sea su jefe de gabinete. Es decir, que aquí, Elba, la vicepresidencia no solo que va a tener un papel protagónico en el Ecuador, más allá me reitero, de la confianza y los años que trabajamos juntos, Carlos y yo, sino que también me está pidiendo que articule y coordine a todos sus ministros y gabinete. Además de que eso lo hicimos desde el plan de gobierno con todos los especialistas. Carlos y yo estuvimos junto a muchos de nuestros consultores como Diana y otro equipo, atrás de toda esta gente para hacer nuestro plan de gobierno. Por lo tanto, desde ahí, Carlos vio en mí el liderazgo de poder coordinar y ser su jefe de gabinete, y desde la vicepresidencia de la República un equipo sólido de profesionales con mucha experiencia, fuera de la improvisación, para inmediatamente entrar a los temas más urgentes y de manejo de crisis. Es decir, que desde ya están establecidas las actividades que como vicepresidenta usted llegaría a hacer en caso de llegar a Carondelet. Totalmente. Ok, y aquí usted ha mencionado que estaría a cargo del sector productivo del país, ¿correcto? Comercio, producción, y resolución de conflictos, manejo de crisis. Todo esto tiene que ver con nuestra agenda no solo internacional, sino con la inversión nacional también y la generación de empleo especialmente. ¿Y cuál es este plan para activar, impulsar y en este caso articular pues el sector productivo del país? El sector productivo, yo vengo trabajando algunos años en distintas partes del país. He trabajado con muchas comunidades en la Amazonía, he trabajado con varias comunidades en la parte agrícola e industrial. Por lo tanto, conozco bien y conozco las complejidades de la producción y de nuestro campo. El país está abandonado, está con una tremenda pobreza a nivel rural, y también la mayoría de los jóvenes ya no quieren quedarse en el campo, y eso es lamentable, porque el promedio de edad de la gente a nivel de la ruralidad o de nuestro campo es de 58 años, y los jóvenes que están en ese entorno pues obviamente están buscando otras alternativas, y no hay las alternativas, no hay empleo. Tenemos que, lo primero es, hemos hecho un mapa geográfico que estamos identificando los sectores de mayor producción, de mayor liquidez del Ecuador. Entonces, primero tenemos que ordenarnos un poco, ¿no? Porque también sucede, Elba, y eso es verdad, que muchas veces alguien dice hay que sembrar pitahaya porque eso es lo que están comprando, y dejan parte de ciertos cultivos y todo el mundo se pone a sembrar pitahaya, o todo el mundo se pone a sembrar quinoa roja. Entonces, primero tenemos que organizar bien a nuestro sector productivo. Riego, vamos a declarar el riego en emergencia el primer día de gobierno con Carlos Rabascal, y vamos a, obviamente, a entrar en un programa y en un plan que también se usa mucho la cooperación internacional, de eso tengo alguna experiencia, para pues rehabilitar los canales de riego que tenemos a nivel nacional, que están en mal estado, y manejar mejor el tema de acceso al agua. El tema del riego es fundamental, el tema del manejo de suelos, de la capacitación del manejo de suelos, pero también nuestros productores necesitan dos cosas claves y fundamentales a nivel rural. Uno es
el acceso a un crédito preferente con un seguro que les permita, y cuando digo crédito preferente, es que no pase de un 5%. Es un crédito preferente que viene junto a capacitación, a monitoreo y a soporte administrativo de su producción, más un seguro y además poderlos ayudar a calificarse para entrar en los mercados internacionales. Porque no podemos nosotros, no solo que poder realmente promover a nuestro productor nacional, sino que tenemos que ayudarle a que empiece a dar ese paso más allá hacia los mercados internacionales. Nuestros acuerdos comerciales son buenos, pero necesitamos más. Y en este momento hay una gran demanda en el Asia-Pacífico, en donde sí necesitan una gran variedad de nuestros productos y por eso es urgente entrar a organizar nuestro sector productivo, darles las herramientas, tanto económicas como técnicas, como de capacitación y de soporte, a través de alianzas público-privadas, a través del Estado y a través del manejo también del cooperativismo productivo, pero eficiente, en donde cortamos las cadenas de intermediación, Elba, porque eso también está matando el bolsillo de la mayoría de nuestros productores. Son otros los que se benefician y se llevan la mayoría del dinero y no hay un precio justo porque no hay un control en ese sentido y tenemos que entrar a controlarlo para que sea el productor, el socio, el dueño y el trabajador de su cosecha y de su producción y pueda salir a estos mercados internacionales con el soporte de que pueda cumplir estos requisitos no en un tiempo no menor a 2 años, de poder llenar esta gran demanda hoy en día de Asia-Pacífico que buscan nuestros productos. Candidata, y estamos entrando a los minutos finales de esta entrevista y también un tema que quería tocar. En los medios comunitarios nos escuchan mucho en la Amazonía. Nuestra Amazonía ecuatoriana está enfrentando amenazas por actividades extractivistas, pues inclusive ya hemos visto asambleístas y activistas de estas zonas de la Amazonía pidiendo que se declare en emergencia la Amazonía ecuatoriana. Le consulto cómo trabajarían en proteger los derechos de los pueblos indígenas, además también de promover este modelo de desarrollo en la Amazonía, con la generación de oportunidades económicas para las comunidades locales, pero sin afectar lo que ellos dicen, sus territorios, el lugar de donde ellos son. Ya en la parte final para ir avanzando, por favor. Bueno, primero un saludo especial. Como lo mencionaba, yo tuve muchos años de trabajar en las comunidades amazónicas de Shuar, Quichua, Secoya, Siona, Huaos, y la verdad es que han sido los años de gran experiencia y quizás los años que más de mayor cariño que tengo en mi profesión. Y los conozco bien las complejidades. Pero primero también hay que revisar que es lamentable los actores políticos que tiene la Amazonía hoy en día y el caos político que han generado. Porque normalmente no son ellos la comunidad la que se beneficia, sino que siempre hay un interés político y económico de por medio. Entonces, eso es lo primero que tenemos que depurar. Segundo, que en los años que he trabajado en la Amazonía y en las comunidades, conozco la forma como nosotros podemos, de una forma responsable y balanceada, poder realmente conseguir no solo el beneficio de la inversión comunitaria, de su entorno y el respeto total a su área. Porque y otra cosa también que hice muchos años es tratar de pasar y no perder la cultura ni los idiomas, porque eso lamentablemente he visto que ya estaba desapareciendo. En ese sentido tenemos que trabajar con mucha más fuerza, pero con gente mucho más decente fuera de la acción política y del interés político para realmente buscar los programas y planes, no solo en la parte educativa, económica y generación de programas de desarrollo sostenibles y sustentables en el tiempo, que los hay, en pesca, en agricultura, hay un sinnúmero, en empresas pequeñas comunitarias, en ecoturismo tenemos un gran potencial, en donde cuidamos del ambiente y a la vez generamos un ingreso para la comunidad. Y como te digo, Elba, he tenido la suerte de trabajar muchos años, los inicios del año 2000, y he visto las complejidades, pero también sé cuáles son las soluciones. Si nos ponemos de acuerdo, tenemos consensos mínimos para tener realmente mejorar la producción local. Perfecto, candidata, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Qué gusto haberla tenido en este espacio. También ya hemos tenido al candidato presidencial Carlos Rabascal y de esta manera ya hemos conocido un poco las propuestas por parte de él, por parte suya, pero al final usted lo ha mencionado que las han trabajado en conjunto con una serie de expertos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya, por favor, la despedida en la parte final. Bueno, a todas las comunidades que me escuchan en el territorio nacional, decirles que reflexionen
reflexionen mucho su voto, que no se queden en la polarización, que existimos binomios con experiencia, con trayectoria, con transparencia, con ética, y que por eso les planteamos esta oportunidad para mejorar nuestro país. Carlos Rabascal y Alejandra Rivas, la lista 12, Izquierda Democrática. Amigos y amigas, concluimos un espacio más de democracia en Ecuador. Gracias por acompañarnos. Recordarles que estamos entrevistando a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así que a revisar cada una de sus propuestas y conocerlos a través de nuestra plataforma en YouTube y por supuesto también nuestros medios afiliados a nivel nacional. Nos seguimos encontrando en otro espacio. Cuídense mucho.